más de 36.150 millones de pesos, provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, costó la reconstrucción del país tras los sismos del 2017 y que, de acuerdo con datos oficiales, prácticamente ha concluido tras 8 años de la tragedia. Juan Pablo Guerrero participó en su momento en las manifestaciones y bloqueos que demandaron la reconstrucción del multifamiliar de Tlalpan, uno de los más afectados en la capital mexicana tras los sismos del 17. Hoy, entre otros recuerdos, habla de la solidaridad de los vecinos y del actuar de las autoridades. Tuvimos que aquí los vecinos organizarnos para que continuaran las labores de rescate porque ya querían meter máquinas y demoler y ya cuando todavía había indicios de que se podían rescatar personas o mascotas. Y pues después de largo caminar de eh, una... Pues lo primero fue la inacción de las autoridades, o sea, incluso el delegado en ese momento, ya todavía no eran alcaldías, Valentín Maldonado llegó con su gente y fue así de que, no, métanse a sus departamentos, no pasa nada, ya métanse. En la unidad al sur de la ciudad se cayó el edificio 1C y fallecieron 9 personas. 18 más fueron rescatadas. Por ello, fue una de las más de 62.800 acciones enfocadas tan solo en vivienda que tuvieron que realizarse dentro del programa nacional entre 2019 y 2024. Pero para poder conseguirlo, se organizaron, realizaron manifestaciones y bloqueos hasta que finalmente consiguieron su objetivo. Si recuerdas, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, pues nos querían convertir en deudores. Prácticamente, bueno, la salida que nos ofrecían era reconstrucción, sí, pero les aumentamos pisos, que es la famosa redensificación a edificios caídos, y van a pagar un cómodo crédito de 9,000 pesos mensuales, esa fue una propuesta que se vertió en ese momento, y pues nosotros lo rechazamos desde el principio, o sea, somos damnificados, no deudores. Fue una batalla que se dio y que se ganó, porque pues sí no faltaban los argumentos de que el gobierno no tiene la culpa, de que tembló, que ustedes por qué no aseguraron sus departamentos, etcétera, pero también en nuestra lógica era, bueno, pues si en algún momento hubo rescate a banqueros, todavía está pagando el Fobaproa, por ejemplo, si hubo rescates carreteros, si los recursos públicos se usan para solucionar desfalcos, por ejemplo, en empresas como Pemex, como CFE, etcétera, pues ¿por qué no usarlo en la población? Finalmente se decidió desde el gobierno federal, en 2019, atender el tema de la reconstrucción en 4 rubros: vivienda, cultura, educación y salud. En el caso de educación, entre 2019 y 2024, se realizaron 5.473 acciones, que van desde el fortalecimiento hasta la reconstrucción. En el caso de la salud, se emprendieron 201 acciones. Las fuentes de financiamiento para estos y otros rubros son diversas. Desde el fideicomiso, fondo de desastres naturales, aportaciones múltiples, seguros, fundaciones y, por supuesto, el presupuesto de egresos de la Federación. Particularmente llamativo es lo que ocurrió con el apartado de cultura, que engloba sitios arqueológicos o patrimoniales como templos o edificaciones de valor histórico, que habían salido ilesos del paso del tiempo, situación que cambió con los sismos de 2017. Es la voz de Arturo Balandrano, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Estamos hablando que también se afectaron bienes arqueológicos de la nación, sitios arqueológicos en donde las plataformas y las pirámides que permanecieron durante tantos siglos tuvieron pues, grietas, afectaciones, deslaves de algunos elementos, etcétera. Se afectaron edificios y edificaciones, monumentos de valor artístico muy importantes. Por ejemplo, el Monumento a la Madre aquí en la Ciudad de México, ¿no? Los murales de Diego Rivera en un edificio histórico en Morelos, la Casa de Cortés. Se contabilizaron más de 3.200 inmuebles de valor patrimonial afectados, cuya reconstrucción no fue tan sencilla como en otras áreas. Primero, porque solo un 10% de las empresas contratadas para ello tenían especialización. Fue necesario contratar a las personas originarias de los lugares en los que se trabajó. Y las normas te dicen que tienes que seguir 2 criterios. El primer criterio es la autenticidad, tratar de mantener la autenticidad del inmueble. Es decir, poder utilizar los mismos materiales, la cantera, la cal, la arena, el mucílago de nopal,
que se usó para pegar la cal con la piedra. El límite establecido para concluir con la reconstrucción fue el año 2024, lo cual se cumplió. Sin embargo, para el arquitecto Balandrano Campos, hay algunos otros pendientes que deben terminar de atenderse. Encontramos que había deterioros históricos, por ejemplo, en la pintura mural, en los retablos, algunos estaban medio desprendidos. Encontramos que en algunas piezas de madera escultóricas tenían ataques de polilla, que ya no venían problemas derivados del sismo, pero que nos pusimos como un pendiente terminar de atender, ¿no? Y poder dejar en buen estado y rehabilitados completamente los inmuebles. 7 años demoró la reconstrucción total, un tiempo récord, dice el funcionario, si se compara con los 6 años que le tomó a Francia restaurar tan solo la Catedral de Notre Dame tras el incendio que sufrió en 2019. Para La Octava, Daniel Rosas.